quiero compartir con todos la historia que nuestra compañera de Nevner Suecia ha escrito sobre todo lo que tuvo que pasar su familia durante el Holocausto nazi. Su historia me ha dejado con un nudo en la garganta. Pensamos en las grandes guerras como algo lejano, pero no lo son. Los descendientes de personas que vivieron los horrores de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial son a veces nuestros amigos o compañeros de trabajo. Y han escuchado increíbles historias de sus padres o abuelos, quienes vivieron acontecimientos históricos en primera persona, acontecimientos que no debemos olvidar para que no se vuelvan a repetir. En memoria a todos ellos os dejo este testimonio, y un video con imágenes del campo de concentración de Auschwitz que dan la vuelta al mundo. El 1 de septiembre de 1939 fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los alemanes invadieron a Polonia, una de las primeras cosas que hicieron fue llevar a los judíos a guetos. Los nazis comenzaron a construir campos de concentración para poner en marcha su plan de limpieza étnica de judíos, gitanos, polacos, homosexuales y discapacitados. El primer campo de concentración se construyó ya en 1933, se usó para prisioneros políticos. Entre 1937 y 1939 construyeron muchos campos de concentración más. Al final de la guerra, en 1945, había 730 campos de concentración. Los presos se usaban como mano de obra para la industria, era un recurso valioso para los alemanes durante la guerra. La meta era acabar con los judíos de Europa. Auschwitz tenía en 3 partes, Auschwitz II. Birkenau era un campo de muerte. Durante la Segunda Guerra Mundial, 1.300.000 personas fueron enviadas a Auschwitz, 1.100.000 fueron asesinados, de los que 1.000.000 eran judíos. Mi abuela llegó a Suecia con los autobuses blancos, pesaba entonces 30 kilos. Los autobuses blancos fueron enviados por parte del duque sueco Folke Bernadotte para salvar a presos escandinavos de la guerra a finales de la guerra. Los autobuses eran blancos con cruces rojas pintadas para que no fueran bombardeados. Entre 15.000 y 30.000 personas fueron salvados, de los cuales la mayoría eran escandinavos, pero durante las últimas semanas de guerra, la administración de guerra dejó de funcionar, y los autobuses blancos comenzaron a recoger a personas de otros grupos también, pero al menos 4.000 judíos se salvaron gracias a los autobuses. En 1932 nació mi tío Moses. Desde los 5 años tuvo que trabajar en una fábrica de vidrio bajo el dominio de las SS, Schutzstaffel. Irónicamente, SS significa guardias de protección, y eran en el principio los guardias del mismo Hitler, pero luego fueron convertidos en una sección paramilitar, bajo el mando de Hitler. La fábrica de vidrio estaba cerca de la sede central de SS, en la ciudad polaca de Piotrków donde Moses nació. Los niños eran buena mano de obra porque las manos pequeñas de los niños podían pulir el vidrio, demasiado pequeñas para las manos adultas. Wikimedia Commons durante 3 años tuvo que trabajar en la fábrica antes de que fuera enviado junto con su madre al campo de concentración llamado Ravensbrück. Mi abuelo fue enviado al campo de concentración llamado Buchenwald. Miriam fue asesinada y a Moses lo enviaron al campo de concentración Bergen-Belsen, donde una mujer llamada el Ángel de Bergen-Belsen cuidó de él. La razón de su nombre era que cuidó de muchos huérfanos. Moses fue enviado a un orfanato en Suecia después del fin de la guerra. Después de la guerra, mi abuelo, Saul, estuvo buscando a su hijo durante más de 1 año, hasta que se enteró de que algunos niños habían sido trasladados a Suecia. Así se desplazó hasta el país nórdico y logró conseguir a su hijo. Mi abuela Rosa y mi abuelo Saul se conocieron en Suecia, los padres de ambos habían sido asesinados. También habían matado a 6 de los 7 hermanos de mi abuela, la misma suerte corrieron la primera esposa de mi abuelo y sus 6 hermanos. Hoy, ya no quedan muchos sobrevivientes del Holocausto, por eso es tan importante recordar y seguir contando esta historia, para que jamás se vuelva a repetir.
Aquí puedes ver uno de los sitios del terror de los campos de concentración, captado por un dron. Escribo esto en la memoria de los 6 millones de judíos, y otras personas que fueron asesinados durante el Holocausto. Comparte esta historia, que jamás se ha olvidado. /Eva Dabrowski. Si quieres ver más artículos como este, ponle me gusta al botón de abajo. Leer más sobre Auschwitz, campos de concentración, Holocausto, jamás olvidar.